clínicos con 48.000 pacientes, y encontramos que la intervención está a un lado. ¿Y al lado de quién está? A favor del tratamiento. También podría estar aquí, pero en este caso estoy certero de que la intervención, o tengo confianza en que la intervención es efectiva. En este caso, los pacientes que llegan a resolver este infarto agudo de miocardio tienen la intervención de terapia trombolítica. Entonces, aquí yo ya podré decir y poder dar como recomendación que a pacientes con esta patología se le deba dar esa intervención. Mensaje principal de esto: sintetizar información es importante para conocer la verdadera dirección y el efecto de una intervención. ¿Ok? Ahora, la evidencia lo sugiere, pero no tomamos decisiones. ¿La historia se está repitiendo? Sí, de manera muy corta. En 1957 se recomienda talidomida para las náuseas matutinas en el primer trimestre de embarazo. Resultado: más de 8.000 bebés con graves malformaciones en todo el mundo. Efectos teratógenos: en 1970, 3 años después, también aumentan más, generalmente el tubo neural. Y esto es algo que después de unos cuantos años recién se dijo: no, no podemos darlo porque hay reacciones adversas asociadas a este medicamento. En 1900 se recomienda reposo en cama para lumbalgia aguda, y después muchos médicos aún aconsejan a los pacientes con lumbalgia total reposo. Esto lo vimos en una revisión reciente de Cochrane, que esto no tiene efecto. Hay que aconsejar a los pacientes que hagan movilización lo más que puedan. En 1960 se recomienda benzodiazepinas para cualquier paciente con cualquier síntoma de ansiedad o insomnio. Resultado de esto, encontramos que hay un disparo en la adicción a ese medicamento, porque las benzodiazepinas, recuerden, no puedes darle a pacientes que tengan algún tipo de adicción. Pacientes con alcoholismo, con otras patologías relacionadas a esto, no pueden tomar. En 1970 se da lidocaína intravenosa, pacientes con infarto agudo de miocardio. ¿Y qué pasa? Encontramos que hay reacciones paradójicas a esta administración, porque vemos que produce incluso arritmias mortales y hay más efectos dañinos que positivos. Entonces, todas estas recomendaciones, ¿creen que se basaron en investigación o en evidencia? Por supuesto que no. Ninguna de estas recomendaciones se basó en evidencia. Solamente se basó en esto, en opinión de expertos. Y esto es grave, chicos. Esto es grave. Cuando iniciamos la pandemia, muchos expertos, entre comillas, recomendaban ivermectina a todos los pacientes. Y esto muy probablemente haya tenido un efecto negativo, no solamente en el bolsillo de las personas, sino también en su salud, como lo vamos a ver posteriormente. Vamos a ver este ejemplo, el ejemplo de la hidroxicloroquina para COVID. En este ejemplo, encontramos que el inicio de la pandemia, que se dio en diciembre de 2019 aproximadamente, ya comenzaron a hacerse estudios para saber qué medicamentos podrían contrarrestar este virus, el virus por el COVID-19. Entonces, tenemos el primer estudio in vitro, el cual me decía que estaba a favor de la hidroxicloroquina. Pero ¿cuál es el problema de los estudios in vitro? Los estudios in vitro son estudios hechos en condiciones muy ideales, hechos en tubos de ensayo. Y una de las preocupaciones en este estudio fue que utilizaron hidroxicloroquina en niveles muy elevados. Obviamente, esto ya no era en un rango terapéutico, sino estaba en un rango tóxico. Y ese rango tóxico hacía que el virus se inactive. Pero ese rango tóxico no le podrías administrar a una persona de manera normal, porque lo mataba asociado al fármaco específicamente. Entonces, de muy mala manera, este mensaje se ha tergiversado y se llegó a recomendar hidroxicloroquina en rangos mucho menores, pero que no obviamente estaban relacionados a un efecto. Entonces, eso era lo preocupante. ¿Por qué más es preocupante? Porque los estudios, como dije, hechos en condiciones ideales, cuando son administradas al cuerpo, generalmente no tienen el mismo efecto. De todos los ensayos clínicos que se realizan en in vitro, al pasarlos, disculpen, de todos los estudios in vitro, al probarlos en ensayos clínicos, del 100%, aproximadamente 5% va a terminar comercializándose. Entonces, la probabilidad de error o la probabilidad de efectos adversos asociada a un fármaco que se probó en in vitro y a pasarlo en humanos es alta. La cantidad de estudios o la cantidad de fármacos que van a llegarse a utilizar es mínima.
Entonces, no todo estudio que te diga que de manera in vitro vio un efecto positivo en algo, significa que sirve. Así que tener mucho cuidado. Tenemos, luego se hace un estudio, un ensayo clínico, CHENX, el cual concluye que la hidroxicloroquina no tuvo efecto, pero después tenemos un estudio observacional y otro ensayo clínico que me dice, sí, hay que dar hidroxicloroquina. Y esto era el mensaje un poco contradictorio. Luego tenemos igual otros observacionales, otros ensayos clínicos, observacionales, y todos me decías que no había efecto. Ahora, ¿de qué estudios se agarraron muchos expertos o cogieron como base los expertos para recomendar hidroxicloroquina? Justo estos. Entonces, para abril o para mayo, los estudios posteriores a estos que me decían que sí tenían un efecto positivo, ya no lo eran. Todos estos estudios me decían, no, no recomiendes hidroxicloroquina. Pero ¿qué pasó en el Perú? Abril, mayo, aún se seguiría recomendando hidroxicloroquina a pesar de la evidencia. Esto lo vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, la resolución de, esta primera resolución del MINSA me dice, no hay evidencia actual de ensayos clínicos para recomendar tratamientos específicos a pacientes con sospecha o confirmación de COVID. Sin embargo, por si acasito, y así lo dijeron, vamos a dar hidroxicloroquina. Y recordemos que hasta este momento, pues el mensaje era confuso, ¿no? Pero se tuvo que analizar bien la evidencia para saber cuál es el verdadero efecto. Estoy más que seguro que esos estudios tenían muchos sesgos y ese sesgo no te permite recomendar un medicamento. Entonces, aquí la conclusión es que no se tuvo que brindar el tratamiento. Luego, para mayo ya teníamos gran cantidad de estudios que me decían, no, no des este tipo de intervención. No está aprobado, no tuvo efecto, no lo des. Sin embargo, ¿qué hace el MINSA en su nueva resolución? Dice, no hay evidencia, sin embargo, en base a una discusión del documento, aun cuando el nivel de evidencia es bajo, con la opinión mayoritariamente a favor de los miembros de grupos, se considera seguir dando los siguientes tratamientos. Hidroxicloroquina y le agregamos su amiguito, ivermectina. Ahora, ¿cómo es que se llegó a tomar esa decisión? Se analizó la evidencia según sesgo, según calidad, según imprecisión, heterogeneidad y demás cosas que se utilizan en el plano metodológico para evaluar la evidencia. No, simplemente se juntaron 10 personas, dijeron, ¿quién está a favor de dar esto? 6 o 8 personas levantaron las manos a favor y como mayoría simple gana, se puso dentro de esta resolución ministerial, lo cual es un grave error, es un muy grave error. Luego tenemos otra el 10 de junio, en el cual hacen lo siguiente. Luego la discusión, a pesar del bajo nivel de evidencia y demás, me dicen cuántas personas estuvieron a favor. De la ivermectina, 95% del grupo, y de la hidroxicloroquina, 60%. Seguimos con lo mismo. En octubre pasa algo interesante. Jexi publica un trabajo. Hasta ese momento habían pasado 7 meses desde la primera resolución que ya había quedado en desuso y había quedado en la otra resolución donde brindaba 2 medicamentos sin evidencia. Y Jexi publica un estudio donde me habla de los efectos deleterios o los eventos adversos relacionados a brindar estos medicamentos. Incluso estos pacientes, alguno de ellos, la combinación de hidroxicloroquina más acitro, hablaba de un 84% más riesgo de fallecer durante la hospitalización. Esto no le gustó obviamente a la directiva de Salud y terminó por despedir a estas personas a cargo de esta investigación. Un hecho obviamente reprochable, que algo que no se tiene que volver a repetir, pero como dije, ¿no? Esas recomendaciones al basarse simplemente en nada, la evidencia me decía que era todo lo contrario, iba contra esas políticas, obviamente a esos directivos que habían tomado decisiones sin ningún reparo, obviamente les molestó. Pero como un remesón al MINSA de este estudio que también llevó a cabo mucha expectativa y también muchos comentarios, se hace dejarse, bueno, se deja sin efecto el estudio anterior donde recomendaba el tratamiento farmacológico con esos 2 medicamentos. Entonces, en base a eso, simplemente se dice no hidroxi, no ivermectina por el momento. Pero lamentablemente en noviembre volvemos a lo mismo, ivermectina también. La hidroxicloroquina había quedado en el pasado, pero la ivermectina era el nuevo fármaco en boca de todos. Incluso hasta el principal distribuidor de ivermectina sale a dar un comunicado y me dice lo siguiente, no den ivermectina, porque dentro de los estudios que nosotros hacemos ni siquiera estamos seguros que esto llegue
a producir un efecto beneficioso en la COVID-19, simplemente no lo ven. Sin embargo, el COVID lo seguía dando. Entonces, esto es algo preocupante, porque a pesar de la evidencia, el sistema de salud, que es quien que tiene que evaluar esto de manera apropiada, si no evalúa conscientemente y no evalúa de una forma apropiada la evidencia, y más, si hace caso omiso de esta, no va a poder dar una recomendación apropiada. Esos son otros estudios clínicos en los cuales no encuentra diferencias tampoco para administrar ivermectina. Entonces, aquí lo importante es enfatizar la evidencia en lugar de la eminencia. Algunas cosas porque ustedes se lleven a casa, pueden encontrar toda esta información sobre todas las intervenciones en estudios, como por ejemplo este publicado por el BMJ, en el cual me da las intervenciones y la posible asociación a esta, si tiene un efecto beneficioso, un efecto negativo o, no, o simplemente no hay efecto. Entonces, ¿qué es la medicina basada en la evidencia? El padre de la medicina basada en evidencia, que es Derby Sackett, lo resume en términos sencillos. Es utilizar las mejores pruebas actuales, la mejor evidencia, para tomar decisiones en medicina, en conjunción con la experiencia de los responsables de las decisiones, es decir, los médicos, y las expectativas y valores de los pacientes y personas. ¿Qué quiere decir esto? Utiliza la mejor evidencia, junto con la experiencia clínica y junto con los valores y preferencias del paciente. ¿Por qué es esto, chicos? Si yo sintetizo información, si yo soy muy actualizado, pero no hago caso omiso a mi experiencia clínica y hago caso omiso a los valores y preferencias del paciente, no es medicina basada en evidencia. Lo que estoy haciendo es simplemente recetar un medicamento que quizás está basado en evidencia, pero que al no tomar en cuenta los valores y preferencias del paciente, simplemente no van a tener un efecto beneficioso. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no tomas en cuenta si el paciente está de acuerdo con lo que le vas a recetar, si el paciente sabes que no tiene una buena herencia, si el paciente no tiene los recursos para poder ingresar y comprarse ese medicamento, que quizás es un medicamento a tomarse de manera crónica, por más mejor evidencia que tengas, por más eh, alta certeza de evidencia que tengas en recetar ese medicamento o dar esa recomendación, no te va a servir porque el paciente, el usuario final, no lo va a utilizar. Porque hay muchas cosas. Yo puedo decirle al paciente, utiliza esta crema que es la mejor, pero le va a costar 1.000 soles por mes. Y el paciente trabaja en el mercado, no lo va a poder pagar. Entonces tendría que buscar otras alternativas, quizás un ungüento más barato, o quizás un medicamento como una pastilla más barata, o otro tipo de terapia. Entonces, comunicarle al paciente y tener en cuenta qué es lo que quiere es muy importante. Al igual que también mi experiencia clínica, porque los estudios quizás me presentan tales intervenciones, recomendaciones, yo se lo doy al paciente tomando sus valores y preferencias, pero también es importante tener en cuenta yo qué he visto en mis pacientes a lo largo del tiempo tomando ese medicamento. Por ejemplo, quizás todos los estudios tienen un rango de seguimiento de 1 a 3 meses, pero mis pacientes son pacientes crónicos. Y yo le doy un medicamento y veo que al año lo comienza a dejar. Y yo le pregunto, ¿pero por qué comienza a dejar el medicamento? Y te dice, no, doctor, es que cuando lo utilizo más tiempo me genera mucha resequedad de boca y ya no me gusta. Y no me gusta sentirme así. O no, doctor, cuando yo lo utilizo por más de un año, ya no puedo dormir apropiadamente. Es otra posible efecto adverso. Entonces, hay muchas cosas que también nosotros desde el plano de la experiencia clínica también tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la AMB es el conjunto de estas tres. Importante. Hay otro concepto que es un poco más estadístico que lo da Tricia Greenhalgh y que les recomiendo el libro How to Read a Paper, que me dice, la MB es el uso de estimaciones matemáticas de riesgo, beneficios y perjuicios derivada de la investigación de alta calidad en muestras poblacionales para documentar la toma de decisiones en diagnóstico, investigación y tratamiento de los pacientes concretos. Un poco más estadístico, ¿no? Lo que siempre vamos a querer es sintetizar evidencia a través de metaanálisis, pero esto no siempre se puede hacer. Así que esa definición encaja en algunas dimensiones, pero no en todas. Y por último, en este caso, el personaje que está llevándose o lleva a cabo la mayor investigación en medicina basada en evidencia a nivel mundial es Gordon Guyatt. Este es el que trabaja con David Sackett, es más, es el discípulo de David Sackett, pero es el que
acuña el término de medicina basada en evidencia. El primer término acuñado fue el de medicina científica, no muy aceptado, pero luego incluye el término de medicina basada en evidencia, que es un término que se ajusta más a las necesidades de los usuarios. Entonces, ¿cómo llegamos a la medicina basada en la evidencia? ¿Cómo llegamos a esto? Tenemos estudios primarios que se están realizando, estudios clínicos, estudios observacionales y demás. Estos estudios individuales necesitan sintetizarse. Esta síntesis se puede hacer a través de las revisiones sistemáticas. Uno de los organismos más grandes a nivel mundial es la colaboración Cochrane, que sintetiza revisiones sistemáticas de manera más apropiada. Ahora, esta investigación, esta síntesis de evidencia, tiene que contextualizarse a través de las guías de práctica clínica. ¿Por qué digo contextualizarse? Y esto lo vi hace unos días dentro de una presentación. Hicieron una guía de práctica clínica para tratamiento de pacientes con trombosis venosa. Por esta guía de práctica clínica lo hicieron en Europa, en donde tienen mayores accesos a medicamentos, el seguimiento puede hacerse a larga data, la posibilidad de hacer diagnósticos de seguimiento es mucho más, están mucho más accesibles y demás, y los medicamentos también están más disponibles, son más baratos, en fin. Y ahí las recomendaciones eran, ok, tengo esta evidencia, y de esta evidencia voy a generar mi recomendación, teniendo en cuenta el acceso a medicamentos, los costos, el sistema de salud y demás. Y como todo es favorable, puedo dar todas estas recomendaciones. Pero luego esta guía, el grupo, porque había un grupo latinoamericano que había hecho la guía, dijo, ok, ya se hizo en Europa, pero quiero hacerlo para Latinoamérica. Quiero agarrar esta evidencia y quiero implementarlo en Latinoamérica. ¿Las recomendaciones podrán ser las mismas? Por supuesto que no. Tengo la misma evidencia, pero la recomendación va a cambiar, porque el acceso a medicamentos en Latinoamérica es diferente, el precio es diferente, la posibilidad de hacer seguimiento es diferente. Entonces, todo esto va a hacer que las guías de práctica clínica contextualicen la evidencia. ¿A qué me refiero con contextualizar la evidencia? La evidencia no cambia aquí ni en China, pero lo que sí va a cambiar es la recomendación en base a estas características. Y esto lo hace una guía de práctica clínica. Por eso es que a veces me resulta un poco preocupante cuando algunas instituciones quieren utilizar guías de práctica clínica europeas, pero sin primero haberlas adaptado, porque hay tres procesos. Adoptas una guía cuando se parece mucho a tu sistema de salud y puedes implementar todas las recomendaciones. La adaptas, que es hacer estos cambios particulares en base a tus características, o haces una guía de nuevo, que también es totalmente válido. Pero es importante que sepamos estas diferencias. Y por último, como dije, ¿no solamente es la evidencia, sino también tener en cuenta los valores y preferencias del paciente, tener en cuenta la experiencia clínica, y en base a todo esto yo podré llevar a cabo una medicina basada en evidencias y sobre todo algo que se deriva de esta, que es la toma de decisiones compartidas, que quizás es otro tema que podamos conversar en otra ponencia. Entonces, la medicina basada en evidencias se compone de 5 pasos. El primer paso es pregunta. Preguntas en tu formato pico, sabiendo cuál es tu población, intervención, comparador y el resultado. Buscas información en base a esa pregunta, analizas la información, la aplicas y evalúas. Es decir, te haces una pregunta, buscas la información, encontraste, ves qué calidad de información es esta, la aplicas en tu paciente y al evaluar, ¿qué significa? Que yo después de haber aplicado a mi paciente la siguiente visita, yo le voy a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo se sintió con este nuevo medicamento? Y se me dice, no, doctor, no me gusta ese medicamento porque al menos a mí me produce mucho malestar, muchos gases, se me cae el pelo. Ok, vamos a buscar otra alternativa. Y el proceso es constante. Me pregunto, busco, analizo y aplico de nuevo y vuelvo a evaluar. El paciente es el centro de todo este proceso, no el médico, no el sistema de salud. El paciente es es el centro de todo este proceso porque va a girar en torno a él y sus necesidades, la recomendación que yo puedo brindar. Entonces, ¿cómo puedo aprender medicina basada en evidencia? Les recomiendo esos libros, How to Read a Paper, de Richard Greenhall, un libro muy amigable, es más, se van a reír cuando lo lean porque es como si estuvieran conversando con un amigo. Fundamentos de medicina basada en evidencia, que también es un poco más estadístico,
Y ese que es una guía principal. Si quieren comenzar con todo, pero no tienen mucha idea sobre lo que es medicina basada en evidencia, comiencen con esto. Y luego van aquí, a Users Guides. Y después de esto, ya que agarren un poco más de cancha, vayan aquí, que es el más metodológico, más estadístico. También tienen un ingreso gratuito. Este es un curso que elaboré el año pasado, curso internacional de medicina basada en evidencia, divididos en 4 fases: introducción, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y toma de decisiones compartidas con guías de práctica clínica, que se los recomiendo, es muy bueno y totalmente gratuito, y todo lo pueden, y de todas las fases pueden obtener un certificado, igual, totalmente gratuito. Este fue elaborado en base a un consenso, en la cual también está Gordon Goyat, en la cual me habla sobre cuáles son las eh, habilidades que una persona que va a desarrollar medicina basada en evidencia debe tener. También tenemos un curso introductorio de México, que es también un curso bien, no es un curso que te dé certificados, pero es un curso muy amigable, elaborado por Giordano Pérez Gaxiola, que es el miembro Cochrane México, sí, miembro senior Cochrane México, que también te da una visión muy apropiada sobre sus temas. Y un bonus para ustedes, es que están buscando recomendaciones para COVID-19, pero se les hace un poco difícil saber cuál es la recomendación que necesitan. Hay unos mapas de evidencias que aglomeran todas las recomendaciones habidas y por haber sobre COVID. Entonces, aquí pueden buscar en base específicamente al contexto en el cual lo quieren aplicar y sobre el tópico específico. Por ejemplo, aquí en el contexto de cuidado profesional, estamos viendo el control de infección, la vacunación, el screening, diagnóstico y demás. Entonces, para que no sea muy dificultoso buscar en varios lugares, simplemente ingresan a esa plataforma, dan clic a alguno de estos apartados y les saldrá la recomendación, incluso con el score de AGRI, que es básicamente como una forma de evaluar la calidad de una guía. Y en este caso, por ejemplo, el score para rigor metodológico es 17%. ¿Debería utilizar esta recomendación o no? La verdad, muy debatible. Generalmente espero más del 70% para yo poder decir que podría utilizar esta recomendación. Entonces, igual, también implica mucho, no solamente que ustedes encuentren la información sintetizada, sino también que la sepan evaluar adecuadamente. Esta ha sido toda mi ponencia. Muchas gracias por su atención y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, seré gustoso de poder responder.